¿Alguna vez te has detenido en medio del torbellino de la vida cotidiana, has levantado la mirada hacia el cielo infinito y has sentido lo diminuto que eres? Un grano de polvo suspendido en el vasto universo. Un instante fugaz dentro del río interminable del tiempo, una pieza mínima en el gran juego del destino. Marco Aurelio, con su mirada serena y penetrante, nos recordó una verdad que solemos olvidar. Recuerda, la materia que pequeña es la parte que te corresponde. El tiempo que breve y fugaz es la porción que se te concede. El destino que limitado es el papel que juegas en él. Estas palabras no son un llamado a la desesperanza, sino una invitación a despertar. Porque al reconocer nuestra pequeñez frente al universo, descubrimos también una fuente de fuerza interior, de paz inquebrantable y de sentido profundo para vivir. Marco Aurelio nos recuerda que nuestra parte en la materia es diminuta, casi insignificante. Y al principio esta idea puede parecernos incómoda. Pasamos buena parte de nuestra vida obsesionados con el cuerpo, su apariencia, su fortaleza, su juventud. Nos miramos en el espejo y construimos identidades enteras alrededor de una piel tersa, unos músculos definidos o la imagen que proyectamos a los demás. Sin embargo, esa obsesión nace de un malentendido fundamental. Creemos que el cuerpo nos pertenece en esencia, cuando en realidad no es más que un préstamo momentáneo de la naturaleza. Si observamos con distancia, lo que llamamos yo, no es más que una combinación de átomos que ya existían antes de nosotros y que seguirán existiendo después. Nuestros huesos, nuestra sangre y hasta el aire que respiramos provienen de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Somos literalmente polvo de estrellas reunido en una forma temporal. Y frente al universo inmenso, compuesto por galaxias que ni siquiera alcanzaremos a imaginar, nuestro cuerpo no es más que un fragmento diminuto, un grano de polvo que el viento del tiempo tarde o temprano dispersará. Pero en el día a día olvidamos esta verdad. Creemos tener control absoluto sobre el cuerpo, como si pudiera obedecernos siempre. Nos disciplinamos con dietas, rutinas de ejercicio, tratamientos estéticos. Luchamos contra arrugas y canas como si fueran enemigos a vencer. Y sin embargo, llega un accidente, una enfermedad, o simplemente el paso implacable de los años, y de pronto comprendemos lo frágil que era nuestro supuesto control. Ese cuerpo que idolatramos empieza a fallar, a deteriorarse, a recordarnos que nunca fue eterno. Imaginemos a alguien que dedicó toda su vida a cultivar la perfección física. Horas interminables en el gimnasio, dinero invertido en cirugías, sacrificios en nombre de una imagen ideal. Durante un tiempo cree haber conquistado la eternidad en su reflejo, pero un día descubre que, a pesar de todos sus esfuerzos, la piel envejece, los músculos se debilitan, la energía se desvanece. Si toda su identidad estaba atada a esa materia perecedera, entonces el derrumbe se convierte en tragedia personal. Y es allí donde la enseñanza de Marco Aurelio se vuelve luz. El cuerpo no es la esencia, solo el instrumento. No somos la carne que envejece, sino la forma en que vivimos y en que damos sentido al breve tiempo que se nos concede. Aceptar que nuestra parte en la materia es pequeña no significa despreciar el cuerpo ni abandonarlo. Significa mirarlo con claridad. Es un vehículo que nos permite experimentar la vida, pero no la vida misma. Así como un músico cuida su violín sin confundirlo con la música que crea, también nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo sin olvidar que lo esencial está más allá de él. Si lo vemos de esta manera, dejamos de luchar contra lo inevitable. En lugar de obsesionarnos con la juventud eterna, aprendemos a usar este instrumento prestado para actuar con dignidad, con amor, con virtud. Al final, la materia pasará, como todo lo material. Pero lo que permanece es la huella de nuestras acciones, la nobleza de nuestro carácter, la serenidad con la que aceptamos nuestra condición humana. Recordar lo pequeño de nuestra parte en la materia es un acto de humildad, una invitación a no perder la vida en batallas inútiles contra la naturaleza, y a reconocer que la verdadera grandeza no reside en la carne, sino en la forma en que elegimos vivir mientras la tenemos. Si la materia nos recuerda lo diminuto de nuestra existencia física, el tiempo nos revela la velocidad con la que se nos escapa la vida. Marco Aurelio nos invita a contemplar esta verdad incómoda. El tiempo que se nos concede es breve.
un soplo que pasa antes de que podamos comprenderlo. Y sin embargo, vivimos como si fuéramos inmortales, como si el mañana estuviera garantizado, como si la eternidad nos perteneciera por derecho. Desde niños, sentimos que la vida es un horizonte interminable. Los días parecen largos, las vacaciones eternas, los años, una promesa infinita. Pero poco a poco, casi sin darnos cuenta, ese horizonte se acorta. Lo que ayer parecía lejano, hoy ya está detrás de nosotros. Los cumpleaños se suceden como hojas cayendo en otoño, cada vez más veloces, y un día nos descubrimos preguntando, ¿cómo llegué tan rápido hasta aquí? El tiempo, con su paso silencioso e implacable, nos enseña que la vida no es una línea recta infinita, sino un destello entre dos oscuridades, la del antes de nacer y la del después de morir. Lo más trágico es que, sabiendo que nuestro tiempo es limitado, lo desperdiciamos como si sobrara. Nos distraemos en discusiones triviales, en resentimientos, en deseos que nunca se sacian. Posponemos lo importante. Mañana comenzaré ese proyecto. Mañana le diré cuánto la quiero. Mañana me atreveré a cambiar. Y así, de mañana en mañana, dejamos pasar la vida sin vivirla. Cuando finalmente comprendemos que no hay tantos mañanas como creíamos, puede ser demasiado tarde. Pensemos en alguien que trabaja sin descanso, convencido de que el sacrificio de hoy le dará la felicidad en el futuro. Se levanta temprano, corre de reunión en reunión, acumula riqueza y prestigio, pero siempre aplaza la calma, siempre posterga el disfrute. Cuando me jubile, viviré tranquilo, se dice. Pero el tiempo no negocia. Llega la jubilación, y con ella la enfermedad, el cansancio, las fuerzas menguantes. Entonces descubre que gastó sus días como si fueran monedas infinitas, y que ahora ya no tiene capital para gastar. La enseñanza estoica es clara. No podemos alargar el tiempo, pero sí podemos aprovecharlo. La brevedad de la vida no es una condena, sino una invitación a la intensidad consciente. Cada día, cada instante, es una oportunidad única que nunca volverá. Vivir con esta perspectiva nos transforma. Dejamos de esperar la ocasión perfecta y aprendemos a actuar ahora, a decir ahora lo que importa, a amar ahora lo que tenemos. El tiempo fugaz también nos recuerda que no somos dueños de nada permanente. Lo que hoy parece sólido, la juventud, la fama, las posesiones, se disuelve con el paso de los años. Y aunque esta verdad pueda sonar amarga, en realidad es liberadora. Porque al comprender que todo es efímero, aprendemos a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, y a no aferrarnos con desesperación cuando se va. Así, la brevedad del tiempo no debe llevarnos a la angustia, sino a la sabiduría. Saber que somos pasajeros en esta existencia nos invita a vivir con gratitud, a dejar de perder horas en lo banal, y a dedicar nuestro limitado tiempo a lo que realmente tiene sentido. Cultivar la virtud, buscar la verdad, cuidar a quienes amamos. El tiempo, breve y fugaz, es al mismo tiempo el regalo más precioso y la advertencia más seria que la vida nos ofrece. Después de reflexionar sobre la materia y el tiempo, Marco Aurelio nos confronta con una tercera verdad. El destino. Nos recuerda que el papel que jugamos en el vasto escenario del universo es pequeño, casi insignificante. Esta idea puede herir nuestro orgullo, pero también puede liberarnos. Vivimos creyendo que somos los protagonistas absolutos de la historia, que nuestras decisiones cambian el curso del mundo, que todo gira a nuestro alrededor. Sin embargo, la realidad es más humilde. Somos actores secundarios en una obra que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y que continuará mucho después de nuestra muerte. Las fuerzas que moldean el universo, el azar, la necesidad, las decisiones de miles de millones de personas, la naturaleza misma son infinitamente mayores que nuestra voluntad individual. Pensemos en alguien que, con gran esfuerzo, construye un negocio, acumula riqueza y prestigio. Se siente dueño de su destino. Pero un accidente, una crisis económica, una enfermedad imprevista, y todo cambia en un instante. Lo que parecía bajo su control se revela frágil frente a la inmensidad del azar. El destino no pide permiso. No negocia. Simplemente se impone. Aceptar estoicismo no significa resignarse pasivamente, sino entender los límites de nuestro poder.
No podemos decidir qué cartas nos reparte la vida, pero sí cómo jugarlas. El destino establece el marco, y nuestra libertad consiste en la actitud con la que actuamos dentro de ese marco. Esa es la grandeza humana. Aunque el papel sea pequeño, el modo en que lo interpretamos puede ser grandioso. Los estoicos usaban la metáfora del perro atado a un carro. El perro puede resistirse y ser arrastrado, o puede correr en la misma dirección que el carro y moverse con libertad relativa. El carro es el destino. La actitud del perro nuestra elección. Rebelarse contra lo inevitable solo genera sufrimiento. Fluir con lo que sucede permite conservar la dignidad y la paz interior. Aceptar que nuestro rol en el destino es pequeño también nos salva de la soberbia. Nos recuerda que no somos dioses, que no controlamos la historia universal, que no todo depende de nosotros. Esto puede parecer humillante, pero es en realidad un alivio. Nos libera del peso imposible de querer controlarlo todo, y nos enseña a enfocar nuestras fuerzas en aquello que sí está a nuestro alcance, nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra virtud. Mira el cielo estrellado. Cada estrella es un sol lejano. Cada galaxia contiene millones de estrellas, y el universo se expande en magnitudes que la mente humana apenas puede concebir. Frente a esta inmensidad, nuestras preocupaciones cotidianas parecen ridículas. Pero aquí está la paradoja. Aunque nuestro papel sea diminuto, tiene valor, porque el sentido de nuestra vida no depende de su tamaño en el universo, sino de la manera en que la vivimos. El destino nos coloca en un punto del tiempo, en un rincón del espacio, en una circunstancia concreta. No elegimos nacer, no elegimos nuestra familia, ni nuestra época, ni nuestra cultura. Pero dentro de esa limitada parcela, podemos ser sabios o necios, valientes o cobardes, generosos o egoístas. Y esa elección, aunque pequeña, es lo que define nuestra verdadera grandeza. Así, comprender que nuestro rol en el destino es pequeño no es un llamado a la desesperanza, sino a la humildad activa. Nos enseña a no perder energías en aquello que no podemos cambiar, y a concentrar todo nuestro poder en lo único que de verdad nos pertenece. La manera en que enfrentamos lo que la vida nos da. Al observar por separado cada una de estas verdades, la pequeñez de nuestra materia, la fugacidad de nuestro tiempo y lo limitado de nuestro papel en el destino, podemos sentir una especie de vértigo existencial. Nos vemos pequeños, frágiles y efímeros. Pero Marco Aurelio no nos invita a la desesperación, sino a la claridad. La unión de estas tres ideas no es un golpe fatalista, sino una brújula para orientarnos en la vida. La materia nos recuerda que somos parte de un todo más grande. No hay nada en nosotros que no provenga del universo. Los átomos que forman nuestro cuerpo son los mismos que en otro tiempo fueron parte de estrellas, montañas y mares. Esta conciencia nos devuelve humildad, pero también conexión. Somos naturaleza. No estamos separados de ella. El tiempo nos enseña urgencia y gratitud. Si nuestra estancia es breve, cada instante adquiere un valor inmenso. No podemos darnos el lujo de vivir distraídos, como si fuéramos eternos. Cada día puede ser el último, y por eso cada día merece ser vivido con presencia, con atención, con amor. La fugacidad del tiempo es lo que convierte a cada momento en algo precioso. El destino, finalmente, nos coloca en el centro de una paradoja. Aunque nuestra influencia es pequeña, no somos totalmente impotentes. El marco está dado, pero la interpretación depende de nosotros. Aquí nace la libertad estoica. No elegir lo que sucede, sino cómo responder. La grandeza no está en cambiar el curso del universo, sino en gobernar nuestro interior. Si unimos estas tres verdades, surge un mapa de vida profundamente transformador. Materia nos dice: no eres el centro del cosmos, eres parte de él. Tiempo nos susurra: tu paso aquí es breve, no lo desperdicies. Destino nos recuerda: no puedes controlarlo todo, pero puedes gobernarte a ti mismo. Juntas, estas ideas nos llevan a una conclusión práctica. Lo único verdaderamente nuestro es nuestra virtud, nuestra actitud, nuestro carácter. Todo lo demás es prestado: el cuerpo, la riqueza, la fama, incluso la vida misma. Si comprendemos esto, dejamos de aferrarnos a lo externo y empezamos a cultivar lo interno. Imagina a alguien que ignora estas verdades.
Persigue con obsesión acumular bienes, como si fueran eternos. Se preocupa por cada crítica, como si la opinión de los demás definiera su ser. Se rebela contra cada giro del destino, como si el universo debiera obedecer sus caprichos. Esa persona vive esclava, atrapada en ilusiones. En cambio, quien asimila la pequeñez de su materia, la brevedad de su tiempo y la modestia de su papel en el destino, aprende a vivir con serenidad. Ya no necesita imponerse al mundo, porque entiende que no puede. Ya no pospone lo esencial, porque sabe que el tiempo vuela. Ya no se aferra a lo externo, porque reconoce que todo es transitorio. Ese hombre o mujer camina ligero, libre, en paz consigo mismo y con el universo. La unión de estas verdades también transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás. Si todos compartimos la misma materia, si todos habitamos el mismo breve instante en el tiempo, y si todos jugamos papeles pequeños en el destino, entonces no hay lugar para la soberbia ni la arrogancia. Cada ser humano se convierte en un compañero de viaje en esta travesía fugaz. La empatía, la compasión y la justicia no son opcionales, son la consecuencia natural de comprender nuestra condición común. De este modo, lo que al principio parecía un recordatorio oscuro, eres pequeño, eres breve, eres limitado, se convierte en una fuente de luz. Porque nos enseña lo que de verdad importa. Vivir de acuerdo con la virtud. Aprovechar el presente y aceptar con calma lo inevitable. Cuando Marco Aurelio nos dice, recuerda, materia qué diminuta es tu parte de ella. Tiempo qué breve y fugaz es tu porción. Destino qué pequeño es el papel que juegas en él. No nos está encadenando a una visión pesimista de la existencia. Por el contrario, está ofreciéndonos la llave para una libertad interior que muy pocos descubren. La primera enseñanza es aceptar la pequeñez sin miedo. Nuestra parte de la materia es diminuta, sí, pero no por eso carece de valor. Un átomo, aunque minúsculo, forma parte esencial de la grandeza del cosmos. Así también nosotros, aunque nuestra vida sea un instante en la eternidad, tiene un significado porque pertenece al todo. Al reconocerlo, dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a abrazarla. La segunda enseñanza es vivir el presente con totalidad. El tiempo es breve y se escurre como agua entre los dedos. No podemos detenerlo, pero podemos elegir cómo emplearlo. Cada día es una página que no volverá. La llenamos con quejas, distracciones y envidias, o la escribimos con gratitud, aprendizaje y amor. El estoico elige la segunda opción, porque sabe que perder el ahora es perderlo todo. La tercera enseñanza es ejercer el poder donde realmente lo tenemos. El destino marca límites. No podemos decidir nacer en otra época, evitar la muerte o controlar todas las circunstancias. Pero dentro de ese marco, somos libres de cultivar virtud, justicia, templanza, valentía y sabiduría. Ese es el terreno donde nadie puede arrebatarnos la soberanía. El estoico se convierte en rey de su mundo interior, aunque sea un mendigo en lo exterior. Si aplicamos estas tres enseñanzas juntas, nuestra vida cambia radicalmente. Imagina despertar cada mañana con la conciencia de que tu cuerpo es frágil, tu tiempo es escaso y el destino es incierto. Lejos de paralizarte, esa visión te impulsa. Dejas de posponer lo esencial. Dejas de enojarte por lo irrelevante. Y te concentras en lo que realmente depende de ti. Así, un simple día ordinario se convierte en un acto extraordinario de presencia y virtud. Podemos también aplicar esto en las dificultades. Cuando enfrentas una pérdida, recuerda, todo lo material es prestado, tarde o temprano debía regresar al universo. Cuando te angusties por el futuro, piensa, el tiempo es breve. Vale la pena desperdiciarlo en miedos. Cuando te sientes impotente ante lo que no puedes controlar, pregúntate, ¿qué sí está en mis manos hoy, ahora? Esa es la práctica estoica en su forma más pura. Finalmente, comprender nuestra pequeñez no significa rendirse, sino liberarse. Nos libera del orgullo, porque no somos el centro del cosmos. Nos libera de la procrastinación, porque el tiempo no espera. Y nos libera de la obsesión por el control, porque el destino nunca será enteramente nuestro. Esa triple liberación nos conduce a lo único que de verdad importa: vivir en virtud, en paz y en armonía con la naturaleza. Así,
La frase de Marco Aurelio deja de ser un recordatorio frío y se convierte en una guía cálida y luminosa. Nos recuerda quiénes somos, cuánto tenemos y qué podemos hacer. Al final, todo se reduce a esto. Somos un fragmento pequeño, en un tiempo fugaz, dentro de un destino inmenso, pero ese fragmento puede brillar con una luz que ninguna eternidad podrá apagar.